Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Nota: santos. Describe un estado del ser humano y nunca un simple título religioso en la Biblia. Son llamados así los que han sido hechos santos mediante la salvación. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nota: bendición espiritual se refiere a los privilegios divinos concedidos al creyente, esto es, al haber sido escogido, adoptado y perdonado por Dios. En 1 Corintios 12:1 se utiliza la misma palabra griega para espiritual, al referirse a los dones del Espíritu Santo, lo cual evidencia que estos están incluidos entre las bendiciones. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nota: predestinado. Afirma la existencia de un plan y un propósito divinos garantizados para todos los redimidos. No sugiere ningún fatalismo que incluya a unos mientras excluye a otros. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nota: aceptos significa literalmente agraciados por la gracia. En Cristo es un término recurrente que designa la esfera en que tiene lugar toda salvación y el ámbito en el cual se realizan los propósitos del reino de Dios. Riqueza literaria. Alabanza. Spainos, Strong 1868. Aprobación. Encomio, elogio. Spainos expresa no solamente alabanza por lo que Dios hace para nosotros, sino también por lo que Él es, reconociendo su gloria. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Nota: esta carta insiste reiteradamente en que la fuente de toda gracia es la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz. 2:16. Al costo de su sangre redentora. 2:13. Dios ofrece perdón solo a través de Cristo. 4:32. El perdón es posible porque Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 5:25 al 27. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nota: misterio era antes un secreto divino, pero ahora en el Nuevo Testamento es una verdad completamente revelada para ser comprendida y aplicada. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nota: dispensación. La palabra griega alude a la administración o manejo de una casa, no a un periodo de tiempo restringido. Pablo está hablando de los arreglos o dispensaciones de Dios en la historia humana. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nota: el designio de su voluntad es el plan eterno e inalterable de Dios. Repetidas referencias a la voluntad de Dios, versículo 1, 5, 9, 11, establecen la confianza en el firme propósito y el sólido fundamento de la vida en Cristo. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nota: fuisteis sellados es visto por algunos como una referencia a la justificación, pero ese término no se utiliza aquí y el énfasis del versículo es diferente. La justificación implica aceptación,
Sellar evoca el concepto de autoridad, Juan 3, 33, 34. Por lo tanto, este versículo debe referirse a Hechos 19, 1, 6, donde los efesios que ya habían creído recibieron la plenitud del Espíritu Santo después que Pablo les habló y ministró. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nota: arras significa literalmente depósito, pago inicial o pago de entrada. La inversión hecha en nosotros por el Espíritu Santo es el título que da garantía a Dios de ser nuestro dueño completamente y para siempre. El espíritu de sabiduría y de revelación, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Nota: para conocer el peso y la dimensión de la vida de oración en la iglesia primitiva, estudies el contenido de las 2 oraciones de Pablo registradas en esta carta, versículos 16 al 23 y 3, 14, 21. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nota: sabiduría y revelación no deben ser interpretados como elementos místicos. Sabiduría tiene que ver con principios prácticos y funcionales. Revelación se refiere a una percepción clara y a un entendimiento aplicable. La fuente divina y sobrenatural de ambas es el Espíritu Santo. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nota: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento literalmente significa que su corazón pueda recibir el resplandor de la esperanza que nos llega cuando entendemos la enormidad de la inversión de Dios en nosotros. Versículo 19. Y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Nota: según aparece repetidamente y significa en la misma medida que o en el grado exacto. Dinámica del reino, el espíritu de revelación, profecía. Pablo dice que ora para que los destinatarios de su carta reciban espíritu de sabiduría y de revelación, con el doble objetivo de que conozcan a Cristo y entiendan el propósito y el poder de Dios en sus vidas. Tal revelación es como un descorrer del velo del corazón al fin de que podamos recibir entendimiento profundo sobre la manera en que la palabra de Dios intenta obrar en nuestras vidas. Se la puede aplicar a la enseñanza o a la predicación, especialmente ungida para ayudar a la gente a ver la gloria de Cristo y la manifestación de su propósito y poder en sus vidas. Pero al hacer semejante uso bíblico del término, tal como aparece en Efesios 1, es de sabios recordar su otro uso aún más grandioso. La palabra revelación se emplea de 2 maneras en la Biblia. Es importante distinguirlas no solamente para evitar confusión en el estudio de la palabra de Dios, sino también para evitar caer en una trampa de las ideas humanistas y en un error irremediable. A las Sagradas Escrituras se les llama la palabra revelada de Dios. La Biblia declara que la ley de Dios, Deuteronomio 29:29 y los profetas, Amós 3:7, son el resultado de la revelación divina, lo cual describe a todo el Antiguo Testamento como revelado. En el Nuevo Testamento esta palabra también se aplica a las Escrituras, Romanos 16:25, Efesios 3:3, Apocalipsis 1:1, las cuales llegaron a formar parte del canon completo de la Biblia. Véase, el contenido de la palabra de Dios está completo, Proverbios 30:5-6. La sabiduría y el entendimiento, al igual que un hablar sano y práctico, recomiendan que el creyente de hoy conozca y claramente exprese lo que quiere decir cuando habla de revelaciones. El Espíritu Santo, a decir verdad, nos da revelación, así como este texto lo enseña, pero esta intuición profética nunca se le debe considerar como igual a la recepción real de las Santas Escrituras. Con todo y lo buena que pueda ser la ayuda de nuestra intuición al estudiar la palabra de Dios, la finalidad de la totalidad de la revelación de la Santa Palabra es el único fundamento seguro para la edificación de nuestras vidas. Mateo 7:24-29, Primera de Juan 4:1-6, Primera de Corintios 14:1. Versículo 20.
la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nota, lugares celestiales. No se refiere al cielo en el sentido de ser el lugar destinado a los redimidos. En lugar de ello, la palabra griega usada aquí se refiere al reino invisible que rodea nuestra presente situación diaria, la arena o la esfera donde se desarrolla la acción y la actividad espiritual. La autoridad de Cristo, que se manifiesta en toda época y supera cualquier poder conocido, está aquí ahora. Véanse también versículos 3, 2, 6, 3, 10, 6, 12, versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nota, principado y autoridad y poder y señorío son términos usados consistentemente para referirse a las autoridades gobernantes en los reinos visibles e invisibles. Véase 3:10. El Nuevo Testamento revela una jerarquía invisible o poderes malignos que engañan y manipulan la conducta humana, haciendo de este modo avanzar las estrategias satánicas. Cristo mismo y todos los que están en Cristo son puestos en autoridad sobre estos poderes, una autoridad que solo la batalla espiritual puede afirmar, demostrar y mantener. 6:12. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nota final. Su cuerpo. El intento primario de esta carta es mostrar a la iglesia como la presente y física presencia de Cristo. La iglesia tiene que estar llena con Él por el Espíritu Santo y ha recibido la orden del Señor Jesús de representarlo en la sociedad y dar a conocer su vida, amor y poder. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios, autor Pablo, fecha del 60 al 61 después de Cristo, tema la iglesia gloriosa, palabras clave, gloria, cuerpo, lugares celestiales.